a ir a la enseñanza. Hemos estado estudiando doctrina y entre las que hemos estudiado hemos estado con la doctrina de la salvación y hemos ido despacio con el propósito de que los términos o la terminología en doctrina se te quede, la resguardes, de tal forma que hemos ido pues punto por punto para que se te quede, y hablábamos del perdón en cuanto a lo que Dios te otorga en la salvación, también sobre la regeneración, el nuevo nacimiento. Veíamos la justificación, que somos declarados justos por medio de la fe en Cristo. Veíamos la santificación, que también somos santificados mediante la ofrenda de Cristo, y eso lo veíamos en Hebreos 10:10. Y hace 8 días veíamos sobre la gracia y enfatizaba que la gracia es un don, es un regalo, es un mérito, es un presente de parte de Dios hacia el hombre, que se le otorga de forma inmerecida y que se le otorga por medio de la fe. Y eso es lo que Dios le da al ser humano en el momento de la salvación. Es salvo por gracia, no merece la salvación, no merece ser perdonado, no merece ser justificado, no merece ser santificado, no merece el nuevo nacimiento, el perdón, no. Mas, sin embargo, por la fe en Cristo, Dios nos la otorga. Y eso es algo que veíamos hace 8 días sobre la gracia. Y en esta ocasión veremos algo que también surge en el momento de la salvación, que es la imputación. La imputación es algo que se le atribuye a alguna persona, a algo, puede ser pecado o justicia. Y en relación a este punto es acto por el cual Dios atribuye a otro la culpa de pecado que no cometió, o atribuye a otro la justicia que no merece. Y es lo que estaremos viendo en esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. La doctrina de la salvación, el punto de la imputación. Segunda a los Corintios 5, 21. Vamos a darle todos lectura. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres grande en misericordia. Gracias porque eres fiel y porque en tu gracia nos permite, Señor, pues poder glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, primero que nada, que nos perdones, que nos limpies de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, y que con un corazón limpio, Señor, podamos, pues, Señor, glorificar tu nombre, exponer tu palabra y prestarle atención. Ayúdanos, Señor, derrama bendición espiritual sobre todos, fortalece nuestra fe, Señor, y permite que esta porción de tu palabra, este tema, Señor, pues quede, pues, bien guardado en el corazón, comprendido, Señor, a la luz de tu palabra, de lo que es este tema. Bendícenos, ayúdanos, fortalécenos. Quédate con nosotros, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Dice: al que no conoció pecado. Veremos 3 puntos. Veremos 3 puntos sobre la imputación. El pecado de Adán imputado a la humanidad sería un punto, el primero. Número 2, el pecado de la humanidad imputado en la persona de Cristo. Y número 3, la justicia de Cristo imputada
en todo aquel que se arrepiente y lo acepta en su corazón como su Salvador personal. Analizando este verso, dice la palabra, al que no conoció pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Quien tuvo un nacimiento como todas las personas, así como un desarrollo físico e intelectual normal, pero sin pecado. ¿Quién? ¿Quién estuvo expuesto a limitaciones físicas como cualquiera de nosotros? Y aunque fue tentado en todo, no pecó. ¿Quién? ¿Quién como el hombre, quien tuvo un propósito divino de redimir este mundo de pecado y volver a reconciliarlo con Dios? Vamos a ver el trasfondo de este versículo. Al que no conoció pecado. Antes de conocer al que no conoció pecado, vamos a ver qué es el pecado. El pecado en el ser humano tiene un origen. El pecado de Adán. Pecado significa transgresión voluntaria y consciente de la ley de Dios o a la ley de Dios. Es una acción que se aparta de la voluntad de Dios y de sus mandamientos y que causa alejamiento del ser humano de la santidad divina. En otras palabras, todo aquello que te aleja o nos aleja de tener una relación o comunión con Dios, se vuelve pecado y es pecado, sea cosa, acción u omisión, pensamiento o palabra. O palabra. Al que no conoció pecado, pero ¿quién sí conoció el pecado? ¿Quién sí conoció el pecado? Primera de Juan 3:4. ¿Quién sí conoció lo que es una infracción a la ley de Dios? Según Primera de Juan 3:4, aquí describe el pecado de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado, ¿qué es lo que hace? Infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción de la palabra griega anomía significa ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, iniquidad y transgresión. Según la Biblia, la palabra de Dios, ¿quién es aquella persona por la que entró el pecado, la ilegalidad? ¿Por qué usted viola la ley de Dios? ¿Por qué nosotros cometemos maldad, impiedad, iniquidad y transgresión? ¿Debido a qué y por qué? Porque más de alguna vez, yo creo que todos, antes de ser cristianos y ya como cristianos, a veces cometemos actos de ilegalidad a la ley de Dios, violamos la ley de Dios, cometemos maldad, cometemos impiedad, cometemos iniquidad y transgredimos la ley de Dios. Pero, ¿cómo es que esto pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Desde cuándo? Vamos a Romanos, por favor. Porque la naturaleza del ser humano es la violación a la ley de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, y por el pecado de Adán entró ¿qué? La muerte física y la muerte espiritual. Entró a la vida, entró a tu vida y entró a mi vida y entró a la vida de toda persona, de todo ser humano, por medio de una persona que pecó. Y podríamos decir, bueno, ¿y yo qué?
¿Por qué tuve que nacer pecador? ¿Por qué tuve que ser una persona que naturalmente violo la ley de Dios? Hay maldad en mi corazón, hay impiedad, hay iniquidad. ¿Por qué yo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué vemos en este verso? El pecado de Adán y la consecuencia del pecado quedó imputada en toda la humanidad, en toda. De tal manera que hoy en día nace quien nazca, apenas va creciendo y ya empieza a mostrar y a reaccionar con berrinches, con groserías, con enojo, y conforme va creciendo en su naturaleza, empieza a rezongar, empieza a cometer actos de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos imputada por el pecado de Adán, tenemos imputada la maldad que hubo en Adán. De tal manera que vemos en la Biblia que el ser humano es pecador, comete pecado, transgrede la ley de Dios, viola la ley de Dios, porque el pecado también quedó imputado en nosotros, la maldad que hubo en Adán. En este verso dice que todos los hombres, puede que haya una persona moral que quizá no haya vivido una vida, quizá no mató, quizá no tuvo vicios, pero naturalmente ya hay un pecado, ya está condenado también, tiene la consecuencia del pecado que es la muerte, aunque no haya hecho tantas cosas malas, naturalmente es pecador y necesita reconciliarse con Dios. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hombres, mujeres, ancianos, adolescentes, jóvenes, en algún momento hemos transgredido la ley de Dios. ¿Qué pasa con aquella gente que dice, yo no he pecado? Puede que haya alguien que diga, yo no he pecado, o puede que haya alguien que crea que alguien no haya pecado. Pero según la palabra, el pecado está en todo ser humano, en todo ser humano. Quedó imputada ya. Vamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, verso 8. Dele lectura, por favor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay algo en nosotros, hay alguna acción, hay una maldad atribuida a nosotros y la traemos todos. La maldad, el pecado, la impiedad, la iniquidad, la transgresión a la ley de Dios. Y la Biblia confirma, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y aquel que dice que no ha pecado, ya está pecando, siendo mentiroso. Y en ese momento ya está faltándole a la ley de Dios. En el verso 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿quién Él? A Dios. ¿Cómo? Mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. De hecho, todos, absolutamente todos hemos pecado.
¿Por qué? Porque ya está el pecado de Adán imputado en todo ser humano. La palabra de Dios lo enseña, lo expresa, que hay un pecado en todos. Todos le hemos fallado a Dios, hemos transgredido la ley. Hay maldad, hay impiedad. La persona más moral ha pecado contra Dios y se encuentra condenado por tal pecado, imputado por un hombre llamado Adán. Vamos, por favor, a Romanos 5, verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Sí, hermanos, así que como la transgresión de uno vino la condenación, todos somos transgresores de la ley de Dios, todos. No hay alguien que pueda decir: yo nunca he ofendido a Dios. Todos somos transgresores. Y esa transgresión tiene una consecuencia, la condenación. Transgresión, ¿qué significa? Y ahí viene la razón por la que Dios imputó el pecado en la humanidad. Transgresión de una palabra griega, parátoma, que significa transgresión voluntaria, ofensa voluntaria, pecado voluntario, falta voluntaria, delito voluntario, defección voluntario, defección, acción de separarse con deslealtad, sabiendo lo que está haciendo. Así que cuando la palabra enseña en 5:18, así que como por la transgresión voluntaria, por el pecado voluntario, Adán estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Plenamente consciente. Él sabía lo que hacía, él sabía lo que iba a probar, él sabía lo que se iba a comer. Dios lo hizo recto, lo veíamos hace poco en otra enseñanza. De tal manera que tal transgresión de Adán la hizo de forma voluntaria. En esa acción de separarse voluntariamente de la lealtad que le tenía a Dios. Por eso la consecuencia vino a él y a toda su descendencia. Porque voluntariamente pecó contra Dios. Lo hizo intencionalmente, conscientemente. Y por eso le trajo más condenación. La palabra condenación, de otra palabra griega, catácrima, que significa sentencia adversa. Él sabía de tales cosas que Dios le había dicho. Por eso todo ser humano está muerto espiritualmente y peor aún, está condenado a una sentencia adversa, tendrá un veredicto delante de Dios, porque hay un pecado en él, hay una condenación en él, y eso le vino por haber sido imputado por medio de la transgresión de Adán. Impregnado, lo traemos impregnado hasta las entrañas del pecado. Somos de una raza caída, mala, pecadora, impía, condenada a muerte eterna, separada de Dios y de su gloria por el pecado de Adán. Verso 21, segunda a los Corintios 5:21 nuevamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Somos a los ojos de Dios pecado andante. Sí, un pecado andante. No hay nada bueno en nosotros, pues estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios. Número 2. ¿Qué pasa ahora con la humanidad? El pecado del hombre
El pecado del hombre queda imputado en Cristo. En este verso de 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Hay alguien que no conoció pecado, que nunca pecó, pues es santo, inocente, sin mancha, según Hebreos. Por nosotros lo hizo pecado, por nosotros. Ahora, vamos por favor a Salmo 53. ¿Será necesario que alguien cargue tus pecados y mis pecados? Serán muchos, serán pocos, los que sean. El destino es el mismo, la condenación eterna, y nadie está libre de esto. Salmo 53, verso 1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. ¿Sabía usted que no hay ateos? ¿Cómo le llama la Biblia? Necios. Que ya ese es un nombre hoy en día, pero la Biblia le llama necios. Necios. ¿Cómo somos a los ojos de Dios? Verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. ¿Qué hacemos con eso, hermano? Estamos corrompidos. ¿Qué hacemos con esa maldad? Dice la palabra corrompidos, tiene que ver con corrupción, impiedad, maldad, suciedad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Quién puede librarnos de esa maldad? ¿Quién puede librarnos de esa perversidad? ¿Quién puede librarnos de nuestra corrupción? El ser humano no puede librarse por sí solo de tal maldad, no puede. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Qué hacemos con nuestras obras abominables? ¿Qué hacemos con nuestras obras corruptas? ¿Qué hacemos con nuestra maldad? ¿Qué podemos hacer? El ser humano necesita un Salvador que lo salve, que lo rescate, que lo libre de la muerte, de la condenación, que lo ayude a no transgredir la ley de Dios. Y ese alguien, según la palabra, ese alguien es Cristo Jesús nuestro Señor. Cada uno había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué puede hacer el ser humano? Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Capítulo 2, verso 22. Miren qué bonito, el cual no hizo ¿qué? Pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí viene algo bonito, el 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, ¿en dónde, hermano? En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Tus pecados y mis pecados pueden ser ahora imputados en el cuerpo de Cristo si le reconoces. Primero que nada, si reconoces que eres pecador, si te arrepientes de tu pecado y si lo aceptas en tu corazón como tu Salvador personal, Él puede llevar tus pecados en su cuerpo sobre el madero, que ya murió, que ya fue sepultado y que ya resucitó. Pero aún todo aquel que se arrepiente y lo acepta en su corazón, Cristo
recibe esos pecados y tus pecados quedan imputados ahora en su cuerpo. Eso es algo hermoso, porque ¿cómo librarte? Y ahora analice la dimensión de las cosas. Desde Adán, condenado desde Adán, muerto desde Adán, cada generación desde Adán. Observe la obra gloriosa del sacrificio. No importa que hayan pasado ya 6,000 años aproximadamente de la caída del ser humano, desde hace 6,000 años, la obra de hace 2,000 años que hizo Cristo Jesús te limpia de todo pecado, y la justicia de Cristo queda imputada en ti cuando le reconoces en tu corazón como tu Salvador personal. Un pecado generacional desde hace 6,000 años aproximadamente. Una condenación. Qué maravilloso el acto de nuestro Señor. Y siempre ha sido, lo hemos mencionado, que la única manera de que tus pecados queden imputados en el cuerpo de Cristo es que reconozcas que eres pecador. Si no reconoces que eres pecador, si no reconoces que hay maldad en ti, si no reconoces que estás corrompido, que estás muerto en tus delitos y pecados, si no lo reconoces, dice allá Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, que si no reconoces que eres pecador y si no te arrepientes de tu pecado, Dios no va a perdonar un pecado del cual no estás arrepentido. Sería bueno que comprendas esto en cuanto a lo que Cristo puede hacer con tus pecados. Puede llevarlos, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto es una obra de Dios. Eso es una obra del Señor. No tienes nada que ver aquí. Es Dios quien hace todo en el momento de la salvación. Observe, el pecado de Adán quedó en la humanidad. El pecado de la humanidad queda en su Hijo amado. Esa es una obra de Dios que sucede cuando le recibes en el corazón. Así que si hoy quieres que tus pecados librarte, quieres quedar ligero, quieres estar sin pecado ya y que tus pecados los tenga alguien más, que es Cristo, el único que puede perdonarte, el único que puede salvarte, hoy puedes reconocer tu pecado delante de Él. ¿Qué pasaría, hermanos? Y me llevó a pensar lo siguiente. Hay una palabra que el Señor expresó, Pablo expresa al carcelero cuando le gritaron, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer como padre? Hay muchas cosas que puedes hacer, pero lo mejor que puedes hacer para con tu familia, para con tus hijos, como lo dijo Pablo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa, lo mejor que puedes hacer en esta vida es orar para que los pecados de tus hijos, queden imputados en el cuerpo de Cristo, y no estar tranquila y tranquilo hasta que sepas que tu hijo tiene a Cristo en su corazón. Porque puedes hacer tantas cosas las cuales serían buenas, que lo mandes a muchos cursos, que aprendan tantas cosas, que se desarrollen, que emprendan, y puedes hacer que hagan, que sean prósperos en esta vida, y sería bueno. Pero si tus hijos salen de casa, después de toda una vida de cristiano, y los pecados de tus hijos no quedaron imputados en el cuerpo de Cristo, ya tuviste un fracaso ahí.
Pudiste haberle llevado lonche todas las mañanas, haberte quedado con él, haberte desvelado muchas noches, muchas veces, haberte quedado sin algo para comer, para dárselo, haberle comprado lo que necesitaba para el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa. Pero si tu hijo salió de casa y no estás plenamente convencida de la salvación de tu hijo o tu hija, híjole, ya hubo un fracaso ahí. ¿De qué servirá en la vida? ¿De qué me sirve la vida? Ser próspero en esta vida y vivir una vida a solas en un lugar de tormento, como lo hemos predicado y enseñado. ¿De qué te sirvió tanto esfuerzo, tanta dedicación? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, da por hecho de que tú, si eres salvo, da por hecho que tu familia también recibirá a Cristo. Pero esta es una labor que tienes que hacer como padre, como abuelo, como madre, que tus hijos salgan. Que sepas tú que si tú mueres en cualquier momento de esta vida, ¿estarías tú completamente segura que tus hijos, si faltaras hoy, irían con Dios? ¿Los volverías a ver? ¿Los volverías a abrazar? ¿Estarías con ellos por la eternidad? Porque si no es así, tienes que asegurarte de ello. El mejor legado, el mejor regalo es hacer tu labor. Que tengan a Cristo en su corazón. Ruégale a Dios, si no es el caso, ruégale, suplícale, derrama tu espíritu, derrama tus lágrimas, pídele a Dios que así sea. Y te decía mención, ¿qué pasará si no estás? Si te llegara a pasar algo y sabes que tu hijo tiene a Cristo en tu corazón, debes de saber que el mismo que te dijo a ti, Jehová mi pastor, nada me faltará, es el mismo que va a estar con tu hijo. Así no haya tenido quizá las mejores oportunidades en esta vida, pero si sabes que Cristo está en su corazón, nada le faltará. Nada. Estés tú o no estés tú. Esté lejos o esté cerca, nada le faltará. ¿Por qué? Porque tendrás la certeza que por medio de la fe en Cristo tiene un Padre celestial y no lo dejaste huérfano a la deriva, sin esperanza y sin salvación. Por eso la importancia que debe de tener, la responsabilidad que debemos de tener todos aquellos que tenemos familia en cuanto a sobrinos, primos, tíos, tener esa seguridad de que la familia se va a ir con Dios. La persona más cercana a tus hijos eres tú, y si faltas, ¿quién les va a hablar? ¿O acaso estás convencida que alguna hermana en la iglesia le va a dedicar el tiempo a tus hijos para predicarles? ¿Tu esposo estás convencido que él se va a dedicar a hablarles del Señor? No. Haz lo que tengas que hacer hoy, hermano, para que esa justicia, esos pecados de tus hijos queden imputados en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sobre el madero. Y tener tú la certeza, como lo dice en esta porción, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. El pecado de Adán imputado en la humanidad. El pecado de la humanidad queda imputado en el cuerpo de nuestro Señor, pero solamente de aquel que reconoce que es pecador y se arrepiente y lo invita a su corazón como su salvador personal. Mientras tanto, ahí hay un vaivén. Pregúntale a tus hijos, oye, ¿por qué? Si mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Y por qué? Pregúntale.
Cerciórate, confirma realmente si ha creído en Cristo. Ha dicho nuestro hermano Oscar que pues Dios no tiene nietos, tiene hijos. Asegura que tu hijo realmente sea de Dios. Y número 3, la justicia de Cristo al creyente. En 2 Corintios 5:21. Si llegas a faltar y tu hijo se queda, está muerto, va a batallar, va a sufrir, se la va a ver bien dura. Así que asegura que tus hijos tengan la fe puesta en el Señor. ¿Para qué? Para que la justicia de Cristo esté sobre él. En este verso dice, hay una versión que lo dice así. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. ¿Ya es la ofrenda de tu familia? Cristo ya es la ofrenda de tu familia para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En Romanos 5:18, por favor. Número 3. Ahora la justicia del Señor Jesús está imputada en el que ha creído en Él como su Salvador personal. Qué bonito. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿qué dice lo demás? De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Qué bonito, quizá por Adán vino la muerte. Y se nos imputó también la condenación, pero qué hermoso que ahora por medio de Cristo su justicia es imputada a nosotros, de tal manera que de la misma manera por la justicia de Jesús vino a todos los hombres la justificación de vida. Hay una versión que lo expresa así. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos como pecadores, así también por la obediencia de Jesús los muchos serán constituidos justos. Qué bonito. Somos declarados ahora justos delante de Dios por medio de la fe en el Señor. Ahora somos justos. ¿Y sabes qué? Miren qué regalo hay para aquel que tiene la justicia de Cristo, que ya ha sido perdonado, que ya tiene la salvación, que ya tiene la vida eterna. ¿Sabía usted que ya no hay condenación para ti si tienes a Jesús en tu corazón? Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ya no hay muerte eterna. Ya no hay muerte espiritual. La única que hay es la muerte física, pero Dios nos ha rescatado de la muerte espiritual y de la muerte eterna, de tal manera que dice Romanos, ahora pues, qué regalo, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, de tal manera que si llegas a partir en cualquier momento, debes de tener la certeza, la convicción, la confianza de que estarás por toda la eternidad con el Señor Jesús. Me preguntaba un pequeño, fíjense, como de 11 años,
En el campamento había un taller, mesa redonda, y los chavos, los jóvenes, exponían sus dudas, las escribían, nadie sabía de quién eran los papeles. Y uno de ellos, yo creo que se quedó con dudas, tenía como 11 años, y se acerca y me dice, pastor, tengo una duda. Me hizo dos preguntas. Y una de ellas me hacía mención, ¿qué pasa, pastor, si yo ya tengo a Cristo en mi corazón y si en algún momento le ofendo a Dios y fallo a Dios? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Tendré condenación? Y me llamó la atención porque tenía como 11 años. Que ya me esté preguntando temas de doctrina en relación a estos temas, pues se me hizo demasiado hermoso. ¿Cómo es que tan pequeño está interesado en las cosas celestiales? ¿Y cómo es que tiene esta duda? Y le sacaba este verso que dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si ya recibiste a Cristo Jesús, debes de tener la certeza que pasarás toda la eternidad con el Señor Jesús. Pero hay algo, le hacía mención, y eso es para todos nosotros. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué pasa si ando en la carne o andamos en la carne o le fallamos a nuestro Dios, aún sabiendo que tenemos ya la salvación y que no hay condenación? La salvación es libertad ahora para pecar, no. Sino al contrario. Vamos a Hebreos, por favor. Que si le fallamos a Dios muchas veces, pero ya no tiene que ser nuestro estilo de vida fallarle a Dios, no porque ya la justicia de Cristo haya sido imputada en mí y ya no tenga condenación, pueda yo vivir la vida o vivamos la vida sin freno. Hay algo que nos debe de frenar siempre, es el Señor. Y veía este verso, ¿qué me debe de llevar a frenarme, allá no pecar, allá no ofender a Dios? Ya soy justo, ya he sido santo, ya tengo el nuevo nacimiento, ya Dios me perdonó, ya Dios me justificó. Ya mis pecados quedaron imputados en Cristo y la justicia de Cristo quedó imputada en mí. Hebreos 10:29. Y aquí el Señor nos habla en relación a que cómo debemos de vivir la vida. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién? El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿En dónde va a ser el castigo? ¿En dónde va a ser la disciplina? Porque ya no hay condenación. Y el tribunal de Cristo es para recibir recompensa según lo que hayamos hecho en esta vida en relación a lo espiritual, pero aquí habla en cuanto que hay un mayor castigo de parte de Dios para aquellos quienes se aprovechan, si nos aprovechamos o nos seguimos aprovechando de esa justicia que Dios nos ha dado por medio de su Hijo, para andar pisoteando a su propio Hijo, y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No por ya no tener condenación, no por ya haber sido justificado, ya haber sido perdonado, reconciliado con Dios, tenemos libertad. No es así, no hay libertad para pecar. Al contrario, el pecar después de haber sido justificado es un castigo de parte de Dios que nos acarreamos por pisotear la ofrenda por la cual ya fuimos santificados. Así que tres cosas. La imputación es el acto de Dios número uno, en el caso, el pecado de Adán fue imputado a la humanidad. El pecado de la humanidad fue imputado al cuerpo de Cristo y la justicia de Cristo queda imputada en el ser humano que se arrepiente y lo acepta como su Salvador personal. Ese es el punto de la imputación.
Es el acto que Dios hace en el creyente. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te agradecemos, Señor, porque ciertamente, aunque muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, por ese pecado, por esa transgresión voluntaria de nuestro padre Adán, también, Señor, tenemos el perdón de los pecados y la salvación por medio de la fe en tu Hijo amado. Y nuestros pecados los llevó cargando en el madero. Y gracias, Señor, porque ahora tu justicia ha quedado imputada en todo aquel que te ha recibido como Salvador personal. Ahora somos ya, Señor, declarados justos delante de ti. Y esto no es un asunto de nosotros, Señor, es una obra tuya. Y gracias por tan grande amor con la que nos has amado, Señor. Tan es así, Señor, que te amamos a ti porque tú nos has amado primero. Bendícenos, ayúdanos, fortalece nuestra vida espiritual. Estórbanos, Señor, cada vez que hay impulso en la carne para pecar. Estórbanos, Señor. No permitas que caigamos, Señor, en cosas que no te agradan, en cosas que no te deleitan. Que no vivamos una vida desenfrenada, Señor. Y perdona todo el pecado que como iglesia, como persona, de forma personal, Señor, hemos cometido delante de ti. Bendícenos, fortalécenos, ayúdanos, fortalece nuestra fe y ayúdanos, Padre, a seguir compartiendo tu palabra para que más personas puedan, Señor, tener tu justicia imputada. Eso siempre y cuando, Señor, hacemos la labor que nos has mandado de predicar tu evangelio para que más personas se salven. Bendice a tu iglesia, fortalécenos, Señor, y gracias por este punto, el cual era necesario también, Señor, compartirlo. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor nos siga bendiciendo.